Vamos a estar pensando en la oración de Nehemías. Nehemías capítulo 1. La oración es el primer paso a la restauración. La oración es el primer paso a la restauración. Ese es el tema en el que vamos a estar meditando hoy. Y vamos a ir a través de los primeros 7 versículos, estudiándolos, meditándolos y esperando que cada uno de ustedes pueda ser edificados, tanto los que están presentes como los que están por medio virtual. Leemos la palabra del Señor en el capítulo 1 de Nehemías, que dice: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta aquí la palabra del Señor. Sin duda alguna, que un hombre de oración tiene las herramientas para restaurar a los demás. Un hombre de oración tiene las herramientas necesarias para traer restauración al pueblo. Hermanos, la oración revela muchas cosas de la persona. La oración revela quién es la persona y en quién confía. Hay por lo menos 3 cosas que yo he podido rescatar acerca de estos versículos, acerca de la oración de Nehemías. Primeramente, la oración revela la dependencia de la persona en Dios. Esa es la primera parte que podemos ver en esto. Dios, el hombre tiene que confiar en Dios para que lo que él se ha propuesto hacer tenga buen éxito. Un creyente demuestra fe cuando esa fe está fundamentada en Dios y dobla sus rodillas para clamar a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos también. Recuerden esta frase: la oración tiene poder. La oración no cambia la decisión de Dios, pero puede cambiar la circunstancia o puede cambiar la manera de ver la circunstancia en la que estamos. 2. Revela la sumisión de la persona en Dios. Sumisión también es un sinónimo de humildad. Una persona precisamente por ser sumiso es humilde y se somete a la voluntad de Dios.
Un hombre que confía en Dios se somete a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios jamás va en contra de su propósito eterno, del plan de redención, de aquello que Él nos ha llamado a hacer en esta tierra. Recuerden esto, Dios dirige la historia de redención. Dios dirige ese plan y se va desarrollando paso a paso en la historia para que su pueblo sea engrandecido. Y tercero, revela la reverencia de la persona delante de la divinidad. Cuando nosotros venimos en oración, sin importar lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que venir con reverencia delante del altar de Dios para presentar delante de Él este amor que tenemos por Él, este sometimiento que tenemos por Él. Por eso es que el mal llamado Evangelio de la Prosperidad no es un evangelio bíblico, sino que es un evangelio irreverente a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nosotros debemos declarar y decretar las bendiciones de Dios, y Dios está obligado a darnos esas bendiciones. En otras palabras, nosotros con la oración podemos torcer el brazo de Dios para que cambie su designio eterno. Y eso no es posible, porque ir en contra o para que Dios cambie lo que Él ha determinado que suceda, es ir en contra de su propia voluntad, y eso no va a pasar. Porque Él ya en su decreto eterno estableció todas las cosas que en este mundo tienen que suceder, y no puede cambiar de ninguna manera esto. Hermanos, Nehemías ora, pero su oración está dirigida a dos cosas. Uno es la restauración del pueblo. Él está orando porque el pueblo de Dios sea restaurado, que el pacto sea reanudado. Segundo, está orando por encontrar favor delante de los ojos del rey. Nehemías era una persona muy importante en el reino medo-persa. Por esta razón es que él está clamando delante de Dios para que cuando él vaya delante de Artajerjes, éste pueda prácticamente escucharle y encontrar favor delante de él para poder ir a Jerusalén y restaurar al pueblo. En estos próximos sermones vamos a estar viendo acerca de la restauración física del pueblo del pacto, del pueblo de la alianza, de Israel o de Judá en este caso. La restauración del pueblo, el fin del servicio cristiano. El fin del servicio cristiano es la edificación del pueblo de Dios, la restauración del pueblo de Dios y el desarrollo integral del pueblo de Dios. Así como la oración es el fundamental para que esto se lleve a cabo, también es fundamental echar manos a la obra. Así de que hoy vamos a estar viendo dos principios importantes: la situación precaria que el pueblo estaba viviendo, y vamos a estar viendo también la oración ferviente de Nehemías a favor del pueblo. ¿Cuál es la condición del pueblo? Jerusalén cayó en manos de los babilonios allá por el año 606. Fue la primera deportación, el año 606, 605-6 antes de Cristo. La segunda deportación se da entre el año 596 y 97 antes de Cristo. La última deportación es en el año 586, donde prácticamente se destruye la ciudad, las murallas y todo, y el resto del pueblo es llevado, dejando solamente en Jerusalén a los ancianos y a la gente que podía morir en el trayecto. De hecho, debemos de pensar que entre Babilonia y Jerusalén habían aproximadamente 1800 kilómetros de distancia. Entonces no era un viaje tan corto para que ancianos o gente sin mobiliario para movilizarse pudiera emprender el viaje. ¿Quién es el que da la orden para que el pueblo regrese a Jerusalén?
Sabemos que el que da la orden, sabemos por Esdras capítulo 1, verso 1 al 4, y por Esdras capítulo 2, versos 64 y 65, que Ciro es el encomendado por Dios. Antes de que Ciro naciera, Dios ya lo había escogido para que fuera la persona que prácticamente iba a firmar el edicto para que Israel regresara a su tierra. En este caso, 50,000 personas regresan a Jerusalén, dirigidos por Zorobabel, por Esdras, hacia esta ciudad, y Jesúa o Josué, como algunos lo traducen también. Este era el contingente que regresa a Jerusalén. Luego pasamos al verso 2. En el verso 2 encontramos prácticamente el informe de Ananí. Pero me gustaría puntualizar lo que Nehemías hace en los primeros versículos. Nehemías introduce en el libro con las palabra de Nehemías, hijo de Hilcías. Esa es la introducción que hace. Esta es una forma usual de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 1:1, Isaías 1:1, Oseas 1:1, Miqueas 1:1. Siempre se introducen poniéndose como la persona que hace y también poniendo a su padre, que es el que los dirige. Entonces, aquí estamos viendo que es algo normal que se introducía. Así como en Job también es normal encontrar esta introducción, lo encontramos en los documentos sapienciales como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etcétera, etcétera. Nehemías se introduce como aquel al que Dios está usando para traer la palabra. La palabra. Es curioso porque utiliza la palabra hebrea davar, que significa traer palabra o dirigirse al pueblo, no con premoniciones, no con acertijos, no con, ¿cómo se llamaría? Adivinación, sino con palabra concreta. Esta es la palabra de Dios que yo traigo para el pueblo. Entonces, en este caso, Nehemías es el portador de la palabra de Dios al pueblo, y se dirige a ellos. De hecho, el nombre Nehemías, Jehová consuela, es lo que se puede traducir. Entonces Nehemías viene con palabras de vida al pueblo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a otras personas a pedir que oren por nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en esas profecías que dicen que dan hay mucho peligro. Hay mucho peligro, porque la mayoría de veces estas personas no son. De hecho, en este tiempo no hay profetas de Dios. Los profetas de Dios son aquellos que predican la palabra del Señor, no personas que adivinan el futuro. Esos son adivinos, no son profetas de Dios. Nehemías, dice la palabra del Señor, que era copero del rey. Este era un cargo de alto nivel en la corte real, de gran escala. Nehemías tenía que cuidar la salud del rey. De hecho, Nehemías tenía que probar el vino antes de servírselo al rey, porque esto significaba que si Nehemías moría, el rey no podía tomar ese vino porque estaba envenenado. Entonces era un trabajo de protección hacia el rey. Nehemías declara que él estaba en Susa, la capital del imperio persa. Estaba en Susa cuando llega Ananí, llega esta comisión de Jerusalén con el informe. Trae un informe y se lo dan a Nehemías. Un informe no muy agradable, porque como vamos a ver más adelante, Nehemías es el que introduce y les pregunta a los que vienen a este grupo de personas que vienen de Jerusalén: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Qué hay de ellos? Han pasado aproximadamente 13 años desde que ellos regresaron.
Ellos les dicen, Ananí les dice, ellos están en gran afrenta, en gran sufrimiento. Están pasando momentos muy complicados. ¿Quiénes son estos que se han quedado en la provincia? ¿Será que son los que quedaron del cautiverio? No, son los que regresaron a Jerusalén. En 13 años pueden suceder muchas cosas. Los samaritanos se opusieron rotundamente, contundentemente, se opusieron a la reconstrucción de Jerusalén. Querían el exterminio de los judíos. Hermanos, este no es un asunto de Hitler, este no ha sido un asunto de Nerón, este no ha sido un asunto de los grandes emperadores que han regido este mundo. Este es un asunto del enemigo. Satanás ha querido el exterminio de la raza judía. En el Antiguo Testamento, porque de ellos venía la línea mesiánica, en ellos estaba destinado que el Mesías naciera. En el Nuevo Testamento, en este tiempo, el odio hacia los judíos tiene que ver más por un odio racial, siempre por la promesa que Dios ha tenido con ellos, la promesa mesiánica. Ese es el odio que existe. Recuérdense que en el tiempo de Hitler, 6 millones de judíos fueron asesinados en las cámaras de gas por los alemanes. Entonces hay muchas cosas que han sucedido queriendo destruir a los judíos. Pues los samaritanos se oponían y mandaron cartas a Susa para ver qué es lo que está pasando, por qué estos vienen a reconstruir. Recuérdese también que la política que manejaban los medos y los persas era una política de no reconstrucción. O sea, la provincia que pertenece a Persia no puede reconstruir ciudades ni puede reconstruir muros. ¿Por qué? Porque tenían miedo a las rebeliones de los pueblos. Entonces ellos apelan, los samaritanos apelan a esto y mandan una carta al reino para decirles por qué estos judíos han venido aquí con la intención de reconstruir Jerusalén y las murallas. No pudieron, comenzaron la reconstrucción del templo y tuvieron que parar la reconstrucción del templo porque también se les prohibió reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque la religión judía es monoteísta, adoran a un solo Dios. Entonces, si los judíos reconstruían el templo, esto significaba que reconstruían su religión. Y tampoco le convenía al imperio que Israel o que Judá reconstruyera su religión, porque ellos sabían lo que Dios es capaz de hacer, Yahvé es capaz de hacer en favor de su pueblo. Todo esto trajo rebelión y más rebelión y más rebelión. Entonces, los samaritanos se opusieron rotundamente, pero la respuesta de Ananí me llamó mucho la atención. Este pueblo por el que tú has preguntado, le dice a Nehemías, este pueblo por el que tú has preguntado está en gran mal y afrenta. Mal significa están mal económicamente, están mal políticamente, están mal espiritualmente, pero fíjese bien, la palabra afrenta significa que son humillados. Una y otra vez están siendo humillados por los pueblos que les rodean. Entonces les dice prácticamente, están en gran afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Para entender el contexto en el que está hablando Ananí, debemos de entender qué significa la muralla, que una ciudad esté amurallada. Para empezar, ellos entendía, el pueblo de Israel entendía que cuando la ciudad estaba amurallada era la protección divina la que estaba alrededor de ellos. Dios los había cercado con vallado y nada podía traspasar esos límites. Así es como lo ve prácticamente el pueblo. Por eso es que él dice, están en gran afrenta, el pueblo está siendo perseguido, está siendo maltratado, pero además de eso, los muros están derribados.
y el pueblo entendía que Dios los había abandonado. Si no podían reconstruir las murallas, era porque Dios los había dejado solos. Así lo entendía el pueblo. Por eso es que la reacción de Nehemías es entendible. Nehemías prácticamente no empezó a decir pero que gente más irresponsable, que hombres estos que no tienen el coraje para empezar. Todo lo contrario. Nehemías se encerró. Y se cree que Nehemías estuvo más o menos 3 meses encerrado, constantemente en ayuno y oración, pidiéndole a Dios la dirección para lo que tenía que hacer con el pueblo. Hermanos, debemos de entender esto. El apóstol Juan lo pone de la misma manera. Cristo amó tanto a la iglesia, que el apóstol Juan dice, Él se entregó por la iglesia. Él murió por la iglesia. El mismo amor que muestra Nehemías por su pueblo, Cristo lo mostró por su iglesia. Entregó su vida, dio todo lo que tenía para protegerla de la ira de Dios. No nos equivoquemos, Jesús jamás nos ha protegido del diablo, porque el diablo no tiene nada que ver contra nosotros. Jesús nos protegió de la ira de Dios, porque Dios era el que estaba airado contra nosotros. Él era el que estaba, antes de venir a Cristo, el Dios estaba airado. Entonces en el capítulo 17, Juan muestra la oración sacerdotal. Los que me diste, ni uno se perdió. Los que eran antes, los que eran tuyos antes de la fundación del mundo, esos son los que yo he venido a salvar. Así como tú y yo hemos desarrollado un amor padre e hijo, así yo te pido que estos se amen los unos a los otros. Cristo en esta oración sacerdotal prácticamente demuestra el amor que debe de haber entre hermanos. Pero después el evangelista Mateo nos informa que Cristo se levantaba muy temprano a orar. Hermanos, un cristiano que no ora no tiene victoria espiritual. El cristiano debe de aprender a desarrollar una vida de oración, a tener una vida de oración. Es Él el que debe entrar en su aposento y cerrada la puerta, clamar a Dios, y ese Dios que le oye en lo secreto, le recompensará en público. No necesitamos buscar a nadie para que ore por nosotros. Nosotros entramos en nuestro aposento, cerramos la puerta y le pedimos a Dios. Y si no tenemos tiempo para tomar un tiempo para sentarnos y clamar a Dios, hombre, caminando podemos clamar a Dios. Donde quiera que andamos, ahí andamos clamando a Dios. Lo importante es que caminemos en el camino correcto. 3 características hay de la persona compasiva como Nehemías. 3 características. Primera característica, comprometido con la misión de Dios. Una persona con estas características, compasiva, llena de amor por los demás, esa persona está comprometida con la misión de Dios. Nehemías tenía la mente de siervo, la sensibilidad de un gran líder y el entusiasmo de un pastor. Por eso es que él clama por el pueblo. Dios, hemos pecado contra ti. Él se incluye en la petición, Él se incluye en el pecado. Nosotros hemos pecado contra ti. Segundo, nunca pierde de vista el trabajo que Dios está haciendo. Un líder cristiano, verdaderamente que siente amor por las personas, no pierde de vista lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque así mantiene su vista puesta en Dios y se une al trabajo que Dios está haciendo. Se une a lo que Dios está haciendo. Y tercero, sabe administrar bien el tiempo y las cosas del Señor. Nehemías era un líder estratégico. Nehemías saca ventaja de todas las situaciones que se le vienen encima. Los malvados de samaritanos no querían que reedificara la muralla. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Ordena al pueblo por cuadrillas.
Mientras unos vigilaban para que los enemigos, si los enemigos venían a atacar, ellos respondían al ataque, otros trabajaban. Los ponía a todos a trabajar. Hermanos, esto me lleva a la segunda parte. Nehemías se humilla delante de Dios. Está humillado delante de Dios. Un nivel, el nivel espiritual de un líder, no se mide por lo que dice o por lo que hace. Se mide por la humildad que profesa. Ahí es donde se mide prácticamente. Mire las palabras de Nehemías en el verso 3. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Completa humillación. Tú eres el que lo puedes hacer, Dios. Yo no puedo hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y le dijo a Dios, Dios, yo no puedo? Yo no puedo. Esto sale de mis manos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios, sabes qué, Dios, este asunto no me compete a mí, este asunto te compete a ti, tómate el control, haz tú lo que vas a hacer, muéstrame tu gracia, muéstrame tu bondad, muéstrame tu benevolencia, muéstrame tu misericordia en esto? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios, estoy en tus manos, Señor, hágase tu voluntad en mí? Esa es la actitud de un verdadero líder. Todo el que quiere mantenerse fiel a Dios debe ir al altar, debe derramar su vida en el altar de Dios. Una persona no puede ser victorioso si no tiene a Dios de su lado. Hermanos, podemos ver que en un ministerio, en un principio Nehemías se quedó en silencio, ¿sí? Meditando. Dice, me senté. Eso es señal de meditación. Yo me senté a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces se han sentado ustedes a oír la voz de Dios? A ver qué es lo que Dios les dice. Nehemías muestra una tristeza profunda, pero esa tristeza que Nehemías muestra no es hipócrita. Los religiosos andan con la cabeza gacha y todos amargados y tristes todo el tiempo. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. El cristiano camina con la frente erguida. El cristiano camina sabiendo que él es hijo de Dios. No anda con la frente gacha. El cristiano sabe quién es él y sabe quién es el Dios que le ha llamado. Hermanos, Jesús nos dio el ejemplo. Él vino para hacer la voluntad del Padre en todas las esferas de la vida. En todas. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús hace todo lo que tiene que hacer por amor a nosotros. Nehemías jamás buscaba el favor de Dios mostrando dolor, de ninguna manera. Él mostraba el favor de Dios siguiendo el pacto de Dios. Cuando Nehemías entra en la presencia de Dios, él se dirige primero alabando a Dios por lo que Él es. Tú eres sublime, tú eres grande. Por eso es que Él dice, te ruego, oh Jehová. ¿Sí? Y sigue diciendo, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Aquí demuestra por lo menos dos cosas importantes. Nehemías reconoce los atributos de Dios. El atributo que primero que reconoce es el atributo de todopoderoso. Poder sublime. Shaddai. Esa es la palabra que él utiliza. Tú eres Dios fuerte. Tú eres grande. Pero además usa la palabra misericordioso. Eres poderoso, imparte justicia, impartes dolor, pero a la vez traes la salida, traes la cura, traes la sanidad. Dios, así como nos golpea, así también trae la sanidad para restaurarnos a nosotros. Nehemías entra, hermanos, sabiendo que el Dios que adora es un Dios que tiene un pacto. Por eso es que él dice, Señor, tú hiciste pacto con Israel. Ahora yo apelo a ese pacto, apelo a que tú te recuerdes del pacto.
porque eres un Dios lleno de bondad y de misericordia, tú puedes cumplir el pacto. Además de eso, Él reconoce que el pueblo ha fracasado al guardar el pacto. No es Dios el que ha fracasado, es el pueblo el que ha fracasado al guardar el pacto. Y sin duda alguna que en estos versículos Nehemías estaba acordando de Deuteronomios capítulo 30. Donde Moisés le dice al pueblo, ya para irse Moisés, ya para morir Moisés, le dice al pueblo: yo presento hoy camino de vida y camino de muerte. Si caminan en los mandamientos de Jehová nuestro Dios, la vida vendrá sobre ustedes. Pero si se apartan de los mandamientos de Jehová nuestro Dios, la muerte vendrá sobre ustedes. Este es el pasaje del cual se está recordando Nehemías. Y por eso es que Nehemías dice: hemos abandonado el pacto, hemos abandonado tus mandamientos, y sin duda que por eso nos ha venido todo este mal que hoy tenemos. Por eso es que él confiesa el pecado. Yo confieso y me arrepiento hoy de todo mi pecado y de toda mi maldad. Hermanos amados, yo concluyo con esto. El libro de Nehemías comienza con el informe que Ananías hace a Nehemías. Nehemías demuestra la dependencia completa en el favor de Dios. Nehemías sabe que el único que puede restaurar al pueblo es Dios. Él no puede, pero Dios sí puede. Además de eso, en las líneas de estos primeros versículos nosotros podemos observar la gran bondad de Dios, la gran misericordia de Dios. Dios tiene, hermanos, con nosotros la misma benevolencia. Él envió a Jesucristo su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Nosotros no somos mejores que esa generación de personas. Tal vez ni somos peores, pero somos los mismos pecadores que ellos fueron. Por eso es importante que en Jesucristo el amor del Padre se manifestó perfecta, absoluta y completamente. Y si Jesús está a la diestra del Padre, nosotros tenemos entrada directa al trono de Dios con nuestras oraciones. Así es de que, hermanos y hermanas, nunca dejen de pensar que Dios escucha sus oraciones. Él las oye, Él las atiende, y Él también traerá cada cosa en el momento que Él quiere que las traiga. Al final, la obra siempre es de Dios. Amén. Oramos. Incline su rostro. Gracias, Padre. Te damos en esta hora por los méritos de tu Hijo Jesucristo, porque sin Él nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, y te damos en esta hora, y te pedimos, Padre, que nos bendiga, nos ayudes, Señor, y nos lleves a conocerte, Padre, cada día. Que esta palabra que hoy se ha predicado, Señor, pueda hacer eco en los corazones, en las mentes de los oyentes, tanto los presentes como los que están por el medio virtual. Señor, que sean escuchados, que lo escuchen y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Salva a los que tienen que ser salvos, Señor, por la obra de la cruz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues